Pues si les parece, vamos a comenzar para cerrar con esta quinta entrega, en donde veremos básicamente la metodología de la tesis y la entrada a la técnica del estudio de caso. Estas son dos de las últimas partes de un trabajo de tesis, de un trabajo de investigación. Por supuesto que en el ámbito de la metodología, ahorita mostraremos los aspectos técnicos que se utilizan, que se sugiere utilizar, y en el caso que nos convoca, con la invitación que hemos realizado nosotros para que estos trabajos que estamos procesando tengan un estudio de caso como el mecanismo de interacción entre la teoría y la realidad, ¿no? En el análisis del problema de investigación que vayamos a trabajar. Entonces, por eso es que aquí aparece el caso. Tenemos entonces de inicio la propuesta, como lo hemos venido haciendo metodológicamente en este curso, de ver lo que se dice, ¿no?, en otros ámbitos con respecto a la metodología. Recuerden, yo siempre he hecho la invitación sistemáticamente de que no nos angustiemos con las diversas opiniones que existen, sobre todo en el ámbito metodológico, con relación a cómo se hace, cómo se procesa una investigación o una tesis. Hay tantas como personas, digamos, estén involucradas en este tipo de trabajo. Lo que sí nos debe de quedar claro es que es una parte fundamental tener una metodología, y lo que nos tiene que quedar claro también en este sentido es cómo se construye la ciencia, ¿no? Ya sobre eso hemos trabajado mucho, nuestra postura es clara. Entonces vamos a ver uno de tantos videos que existen en la red con relación a precisamente las partes que puede llevar o debe llevar una metodología. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial para explicarles la segunda parte de cómo hacer la metodología de la investigación. Aquí vamos a ver cómo se elabora el enfoque de la investigación, así que comenzamos. Bueno, ¿qué es el enfoque de la investigación? Es la forma en que nosotros nos vamos a aproximar a nuestro objeto de estudio, a nuestro fenómeno de estudio. Entonces puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Ahora, en este caso, lo que tenemos que saber es que el enfoque que vamos a decidir va en estrecha relación con la hipótesis planteada, con los objetivos establecidos y con las preguntas o la pregunta de investigación que hemos elaborado. No se utiliza o no se escoge de manera arbitraria, sino va en estrecha relación con esos elementos que acabo de mencionar. Yo aquí les elaboré un cuadro para que ustedes pudieran ver precisamente el enfoque que existe, la definición de cada una de ellas, poniéndolo en amarillo como la palabra clave, y las características. En las características puse los colores, si se dan cuenta que son similares, tanto del cuantitativo como cualitativo, para que noten cómo se contrastan las características. Obviamente hay más características, pero estas son, considero, las más importantes. Del enfoque cuantitativo, como su nombre lo indica, busca medir, esa es la intención, busca medir la realidad que vamos nosotros a investigar. Busca un número, establecer numéricamente precisamente los resultados. Entonces, bueno, dentro de las características busca probar la hipótesis que previamente nosotros hemos establecido, mientras que en la parte cuantitativa lo que busca es comprender, en este caso, la realidad. No busca medirla, busca comprenderla, y esa es la palabra clave, o esa es la diferencia importante. Entonces, en las características no se prueban las hipótesis, es decir, en los trabajos cualitativos lo que nosotros buscamos es que la hipótesis o las ideas vayan surgiendo conforme nosotros vamos investigando el fenómeno. Dice que en el cuantitativo examina la realidad objetiva. Recuerden ustedes que el enfoque cuantitativo se basa mucho en lo que es el positivismo, muy parecido a lo que son las ciencias naturales, que señalan que la realidad es objetiva y hay que, en este caso, analizarla tal cual sin que intervenga la idea o el pensamiento del investigador. Es decir, que no intervengan esos fenómenos. Entonces, bueno, aquí vamos a ver que en el cualitativo él entiende que pues las realidades son subjetivas, que va a depender un poco de los sujetos, del pensamiento, de la acción de los sujetos, que en este caso pues es bastante
subjetivo. En cuanto a las técnicas de recolección de la investigación, en lo que son los enfoques cuantitativos, vamos a ver que utilizan datos estandarizados. ¿Qué significa esto de datos estandarizados? Bueno, que son preguntas en muchas ocasiones que ya están previamente establecidas y que además las opciones de respuesta pues ya están propiamente señaladas, pues A, B, C, D, y no hay forma de que exista alguna otra opción, ¿no? No son preguntas abiertas, normalmente se le pregunta que son preguntas cerradas. En el caso del cualitativo, la mayoría de estas no son estandarizadas, son normalmente preguntas abiertas en donde la persona que se le está entrevistando, ¿no?, etcétera, vamos a ver que puede contestar abiertamente. Entonces el enfoque cuantitativo pues utiliza la estadística. Vamos a ver que tenemos que hacer gráficas en la mayoría de los casos para representar los resultados obtenidos en este caso, mientras que en el cualitativo no se basa en la estadística, se basa más bien en una descripción, en una cuestión que tiene que ver más bien con una redacción, buscando coherencias, buscando similitudes, diferencias, ¿no?, respetando siempre como la idea de cada uno de los sujetos a quien nosotros investigamos. Y finalmente en el cuantitativo los resultados pueden generalizarse, es decir, pueden aplicarse a otras poblaciones, pueden aplicarse a otros lugares, los resultados, mientras que en el cualitativo se entiende que pues cada población, cada lugar, etcétera, son diferentes y por lo tanto pues, los resultados solamente se van a aplicar específicamente a ese lugar, esa población al cual tú estás estudiando. Mientras que, bueno, en el caso del enfoque mixto hay que debemos ver que es la combinación tanto del enfoque cualitativo como del enfoque cuantitativo. Sí, hay estudios en donde puedes hacer totalmente estudios cuantitativos, otros cualitativos, pero en algunos otros puedes hacer tanto cuantitativos como cualitativos y se le llama enfoque mixto en este caso. Los enfoques mixtos pues va a depender mucho, recuerden lo que les dije, de la hipótesis, de los objetivos que ustedes estén planteando. De antemano no escojan ustedes el enfoque, ¿sí? Primero elaboren los objetivos, qué información quieren obtener, vean el planteamiento de problemas, su hipótesis, y en función de eso, ¿sí?, automáticamente los va a llevar al enfoque que ustedes van a utilizar, ¿ok? Recuerden que en nosotros videos ya hemos hecho, por ejemplo, un tema como ejemplo para elaborar todo lo que es el protocolo de investigación, y hemos hecho la pregunta de investigación, hemos hecho ya los objetivos de investigación, la hipótesis de investigación, y bueno, en función de eso ahorita les voy a poner un ejemplo de cómo se debe redactar esto de la metodología de la investigación y específicamente el enfoque que estamos utilizando. Vean, el objetivo es determinar la situación del bullying y de las estrategias de prevención implementadas por los profesores del grupo quinto semestre de la preparatoria José Martí, turno matutino en la ciudad de Puebla. Vemos que dice el objetivo determinar. Hicimos un video acerca de cómo se elaboran los objetivos y de todos estos puntos. Y bueno, como hablamos es determinar, entonces si vas a determinar es más bien un verbo que nos va a llevar a un estudio totalmente cuantitativo. Y bueno, planteamos la hipótesis, ¿no?, que los casos que se presentan es por la falta de adecuadas estrategias de prevención implementadas por los profesores. En el caso de la definición y operacionalización de variables, ahorita vamos a ver cómo quedó. En cuanto a la identificación de las variables, ya habíamos detectado cuál era la variable dependiente de esa hipótesis planteada y cuál era la variable independiente. Recuerden que la variable dependiente, ya hicimos un video respecto a este tema, bueno, hacía alusión a que la variable dependiente era la consecuencia, mientras que la variable independiente pues era la causa. Ya una vez que la habíamos identificado, bueno, tenemos que operacionalizarla, que es primero hacer una definición conceptual precisamente del término que estamos identificando y después señalar en la definición operacional cómo vamos a obtener la información de ese concepto, de ese término, de esa información que estamos queriendo hacer en los objetivos. Bueno, en este caso pusimos que la definición operacional para detectar los casos del bullying, bueno, vamos a aplicar un cuestionario, dice, con 17 preguntas cerradas, que son dicotómicas, estructuradas, no estructuradas. Ya más adelante haré videos respecto a ese tipo de preguntas a los alumnos. Aquí se establece que en este caso se aplicará a los alumnos. Ok, entonces vemos que ya estamos estableciendo de antemano, bueno, qué tipo de instrumento vamos a nosotros a aplicar. En cuanto a la variable independiente, las estrategias de prevención, vimos que también se va a aplicar un cuestionario, pero ahora en este caso vamos a aplicarlo a los docentes, ¿sí? Aquí tenemos a nuestras dos poblaciones de estudio.
Este video ya lo hicimos, pueden checarlo ahí en el canal, ¿no? En la descripción les voy a dejar el link para que lo vean. Y bueno, ya teniendo esto, pues será mucho más fácil saber el tipo de enfoque que nosotros vamos a utilizar para nuestro trabajo. ¿Okay? Por si se están preguntando qué tipo de técnicas e instrumentos utiliza cada uno de los enfoques, bueno, les dejo este cuadro para que vean que el enfoque cuantitativo utiliza técnicas como la encuesta y la observación. Y el instrumento, si es una encuesta, es el cuestionario con preguntas cerradas y la observación, una guía de observación. En el caso del cualitativo, puedo utilizar la entrevista y el instrumento se llama cédula de entrevista. En el caso del focus group, también, que es cuestionario con preguntas abiertas. Y en el caso del enfoque mixto, puede utilizar tanto técnicas del enfoque cuantitativo como cualitativo y asimismo sus instrumentos. Pero bueno, haré más adelante un video cuando lleguemos a este punto de la metodología con más calma, explicando cada una de ellas. Una vez que nosotros ya hemos decidido qué tipo de enfoque es el que vamos a utilizar de acuerdo a nuestro planteamiento de problema, nuestros objetivos, nuestras hipótesis, ya nuestra operacionalización de variables, bueno, nos queda más que redactarlo dentro de la sección de metodología de la investigación. Recuerden que cada uno de los apartados de la sección de metodología son breves, deben ser concretos, puntuales, ¿no? En este caso. Entonces vamos a ver qué vamos a poner en el enfoque, en el diseño, en la población, muestra, muestreo, técnicas, etcétera. En cada uno de ellos hay información muy específica y concreta que hay que señalar. ¿Cómo se redacta? Yo aquí les dejo este formato que pueden ustedes utilizar para su trabajo. Nada más modificar algunos puntos, pero en general esto se puede aplicar para todos los trabajos. Dice enfoque de la investigación, vean cómo lo redacté, dado que se busca comprobar la hipótesis, ojo, porque en este caso estamos hablando de que vamos a hacer estudios de carácter cuantitativo. Bueno, en el caso del ejemplo que les estoy dando, si ustedes fueran del estudio cualitativo al final, bueno, aquí tendrían que poner, dado que en este caso no se busca comprobar una hipótesis previamente establecida, ¿no? Pues y los objetivos trazados, el presente trabajo será elaborado bajo el planteamiento metodológico del enfoque cuantitativo. Ahí ustedes tendrían que señalar que es un enfoque cualitativo, es decir, hacer una modificación. Pero en general este pequeño cuadrito, este pequeño párrafo, lo pueden utilizar ustedes para su redacción. Importante, después de establecer qué tipo de enfoque, bueno, señalarlo, su definición, que es el enfoque cuantitativo o cualitativo a partir de un autor o de autores, ¿no? En este caso, pues utilizo el libro de Fernández y Bautista, la de metodología de la investigación, 2003, página 12, y bueno, aquí hago la cita. Recuerden que debemos utilizar normas APA en la mayoría de los casos. Otros trabajos utilizan otro tipo de normas. Yo he estado trabajando con las normas APA, ya tengo en mi canal toda una serie de tutoriales donde hablo de cómo usar las normas APA para libros, revista, periódico. Aquí les voy a dejar en el link todo lo que son estos videos, y si no pueden consultar mi canal. Eso ha sido todo, mis queridos educandos, espero haya sido de mucha utilidad, espero que comenten, que se suscriban, que le den like, que compartan este video. Esperen los próximos videos sobre esta cuestión de la metodología de la investigación, sobre cómo hacer la bibliografía, las conclusiones, la introducción, los demás videos. Estén al pendiente, hasta la próxima. Entonces, bueno, lo que vimos en ese video es una propuesta de, primero, descripción de la metodología en torno a sus dos posibilidades, cuantitativo, cualitativo o la mixta, y ya después una propuesta específica de cómo en una investigación se podría utilizar una de ellas, ¿no? Que básicamente era cuantitativa. Recordarán este esquema que manejamos en las primeras sesiones, en donde pues veíamos la plenitud de las partes de la tesis. Ahorita estamos entonces en la parte de la metodología, que se divide en tres precisamente: metodología, técnicas y herramientas. En el video ustedes vieron que había metodologías, había técnicas y había instrumentos, ¿no? Por eso menciono, no se preocupen si de repente ven en diferentes documentos una diferenciación en este tipo de conceptos. Al final es cuestión de más o menos entender de qué se está hablando cuando uno habla de metodología, de cuando uno habla de técnicas o cuando ya está aplicando algunas de las herramientas o instrumentos. Ahorita vamos a explicar más específicamente, por supuesto desde nuestra perspectiva, a qué se refiere cada una de estas partes. En esta sesión también vamos a ver el apartado del caso, ¿no? Ya el apartado específico de nuestro objeto de estudio, donde vamos a aplicar la metodología, por supuesto, comparando
la teoría con lo que es la realidad. Por eso es el estudio de caso que fue la propuesta inicial. En este sentido, pues la metodología consiste es cuando se habla de investigaciones científicas, ¿no? Lo que se quiere decir es que es un trabajo que se debe de inscribir en una lógica, lo hemos comentado otras veces, en una lógica de significado, de patrones, de rituales, de procedimientos, vaya, en donde estamos inscritos para justificar el conocimiento. La metodología consiste precisamente en esos procedimientos que están socialmente aceptados, ¿no? Esto no quiere decir que sean inamovibles, eso ya lo hemos discutido antes, ¿no? Pero sí es fundamental que entendamos que los procedimientos garantizan la fiabilidad y validez del conocimiento en una comunidad científica, en una comunidad social. Por eso es importante que la metodología sea utilizada, sea conocida, sea referenciada y por supuesto manejada por ustedes. Ese es uno de los elementos más importantes que como investigadores deben de poseer, porque los temas irán cambiando, las teorías se irán modificando, pero básicamente deberán de dominar la metodología para aplicar, para utilizar esa teoría para explicar los fenómenos, ¿no? Pues por eso es tan importante la metodología. Una metodología, ya conceptualmente hablando, pues es el conjunto de técnicas, herramientas que se utilizan para acercarnos a nuestro objeto de estudio, para recolectar los datos, que se conviertan en información relevante, que se pueda analizar, que nos permita describir, que nos permita reflexionar, que nos permita concluir, ¿no? Y de esa manera no solo explicamos la realidad, sino que también la construimos. Ya en el apartado más específico que nos compete en este curso como nuestra propuesta fundamental, no quiere decir que así deba de ser siempre, pero aquí lo utilizamos por nuestra cercanía con las ciencias sociales, es el estudio de caso, ¿no? Que es una de las técnicas más utilizadas en el ámbito cualitativo para atrapar un pedazo de la realidad, que de repente incluso, aunque se refiere, sobre todo desde una perspectiva positivista, que es en un dato específico, que es en un pedazo de realidad específica, sí hay generalizaciones a partir de esos datos. Yo ya les platiqué en una ocasión anterior cómo, por ejemplo, en la administración existe toda una estructura, todo un andamiaje y un blindaje teórico que no solo describe o explica, sino que prescribe, es decir, dice cómo se deben de hacer las cosas, ¿no?, en la administración a partir de un solo caso. El caso de la Hawthorne, que es muy importante, que es emblemático, que no es exclusivamente de administración, sino desde la perspectiva de la psicología social, de la psicología industrial, de la misma sociología, ¿no? A partir de un solo caso se construye todo un andamiaje del deber ser de la realidad en el ámbito de las empresas. Y entonces a partir de ese momento nosotros podemos ver cómo de un solo caso, de una sola empresa que era la Bell, ¿no?, la que hoy es AT&T, en la década de los 20, se construye toda una explicación del mundo de la empresa, ¿no?, que incluso la prescribe, dice, la empresa debe de ser así, buscando en ese caso, en ese único caso, la forma de producir más, de elevar la productividad, se determinan comportamientos que se vuelven procesos, ¿no?, administrativos para producir más. En el caso específico, pues se refería, por supuesto, al grupo informal, ¿no? Los que estudiamos administración sabemos muy bien a qué nos referimos, algunos de nuestros colegas economistas también, ¿no? Ese experimento rebasó no solo el ámbito de la producción o de la psicología industrial en Harvard, pero tenía esa connotación, ver cómo se producía más, generar entonces la propuesta modélica, ¿no?, herramental para que eso sucediera, y de ahí se deriva a toda una concepción teórica
histórica de la administración. Les presento este caso, pero hay muchos otros, en relación a cómo son las generalizaciones desde una perspectiva cualitativa. También hay estudios, ¿no?, muy importantes en los ámbitos económicos, en los ámbitos administrativos, con relación a el estudio de muchas empresas que también determinan comportamientos. Pero puse el caso de una sola empresa para que vean cómo al final sí se convierte en una especie como de decisión política el cómo se utiliza los resultados de una investigación. En el video pudieron observar la existencia de aparentemente dos tipos de metodología, y en torno a esto ha habido un debate, ¿no? Se habla de que la metodología cuantitativa es más científica por el dato duro que la cualitativa, y entonces se empieza a construir más un debate político que uno científico, diría yo, ¿no? Es un falso debate en el sentido de que, pues, son complementarias, ¿no? Lo cuantitativo, aunque refiere o describe más en función de cantidades, ¿no?, de comportamientos en la cantidad, pues también tiene una parte importante de reflexión. ¿Cómo se interpreta el dato cuantitativo, ¿no? Podemos tener los números, pero ¿qué significan? Por ejemplo, podríamos hacer un estudio de la votación de la última elección presidencial en México, ¿no? De los 30 famosos millones de votos, analizarlos en función de la cantidad, pero al final será una reflexión cualitativa la que determine por qué ocurrió así. Si ustedes se acuerdan, en realidad no hubo, o al menos hasta donde yo vi, hubo muy pocas predicciones de que eso iba a pasar, ¿no? Ese gran diferencial en torno a lo que decían las encuestas y en lo que pasó en realidad. Hay algunas explicaciones muy interesantes con relación a qué pasó, pero no están en función de lo que el dato duro dio. En un principio no se pudo predecir, como diría la ciencia en un ámbito cuantitativo. Al final la explicación queda, y eso, a reserva de que la investiguemos mejor, queda bajo la cancha de una reflexión cualitativa. Cada una tiene sus beneficios, ya decía yo, pueden ser complementarias. Por supuesto que el dato duro del número siempre será benéfico, pero también el reflexivo en torno a el ámbito de la participación del científico que analiza dichos datos. Pues, básicamente lo que se refiere ahí, la diferencia entre números y palabras, pues también en el ámbito cualitativo puede haber números, ¿no? En las entrevistas de profundidad que se pueden hacer, también hay datos duros que en ocasiones vemos, el número de respuestas que insiste el entrevistado, sea directo, sea externo. Todos estos elementos son determinantes para mostrar que la diferencia, el debate entre que es mejor lo cualitativo y lo cuantitativo es un falso debate. Ustedes lo tienen que tener presente en el sentido de que lo que importa es describir, analizar e interpretar la realidad. ¿Qué metodología les va a ser más útil? Cualquiera de las dos o las dos combinadas. Eso sí, como lo decía el video, cada caso determinará qué tipo de metodología sería la mejor. Entonces, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en el ámbito de la pequeña empresa, estudios cuantitativos muy importantes en función de cuántas hay, ¿no?, de la cantidad de empleo que dan, de la cantidad de recursos que generan, pero también podrán encontrar en ese rubro particular de la pequeña, micro y mediana empresa la participación social que pueden generar en función a el comportamiento psicológico de sus miembros, ¿no?, que al ser tantas en el país, pues reproducen comportamientos, reproducen rituales o tradiciones desde un ámbito económico, pero ligado muchas de las veces a la familia. Y ese es un ámbito cualitativo. Tenemos que la metodología cualitativa, sí, que es la metodología que estamos refiriendo como la que utilizaremos o estamos invitando a que se utilicen en los trabajos que hemos hecho, pues no tiene fronteras, ¿no?
se puede ver como una especie de paraguas, nos dice, esta es una propuesta de Manen en Ruiz Olabuenaga, así ya parece cómo se debe de citar, ¿no? Es un paraguas en el sentido de que hay cualquier cantidad de autores que refieren formatos, fórmulas metodológicas con sus diferentes técnicas y la aplicación de múltiples herramientas o instrumentos para conocer la realidad. No hay uno que sea más importante que el otro. Ustedes podrán encontrar los libros de Sampieri, de Humberto Eco, de Ruiz Olabuenaga, de Jean. Hay cualquier cantidad y cada uno de ellos hace referencias diferentes. Entonces, llegar y decir, este está equivocado porque la técnica no es eso. La técnica es algo más amplio, cualitativo, a diferencia de la herramienta que sí te ofrece ya un dato. O sea, la diferencia entre una etnografía y un cuestionario, por ejemplo. No, en realidad, ya lo hemos dicho, y ese ha sido el sentir y el estilo que nosotros plasmamos en esta forma de construir un trabajo de investigación, está en función de el observador, de cómo el observador, es decir, el investigador o investigadora, decide aplicar esas técnicas, esas herramientas y esa metodología para comprender la realidad que le interesa comprender, describir, analizar, explicar, ¿no? E incluso modificar. En este ámbito mostraremos algunos de los elementos más importantes de lo que es una metodología cualitativa. Por los trabajos que hemos revisado, pues básicamente estamos inscritos en esta propuesta. No quiere decir, insisto, que no puedan utilizar también algunos elementos de la metodología cuantitativa, ¿no? Ahí están las referencias que hemos hecho bibliográficas que pueden utilizar, pero también pueden sumar otras. A partir de este capítulo que vamos a ver ya en vivo por última vez, ustedes ya empezarán a trabajar y ya vas a basar la invitación con algún asesor, ¿no? En donde ya le empecemos a dar más especificidad a cada uno de los trabajos. Ahorita hasta este momento seguimos en esta fase de conocer la teoría y la técnica de referencia a cómo se hace una tesis. Entonces, en el ámbito cualitativo, pues tenemos que hay esta particularidad que es analítica, es decir, el interpretar. Ya comenté un poco de la generalización como un elemento de construcción de ciencia, ¿no? Con el caso de la Horton, pero es fundamental que lo entendamos. La mayoría de los libros que ustedes van a conocer, a revisar en el ámbito, sobre todo positivista, dirán que desde una perspectiva cualitativa no se debiese de generalizar, pero hay cualquier cantidad que nos permite, cualquier cantidad de hechos, cualquier cantidad de investigaciones que sí nos permiten hacer esto, ¿no? Así como también el asumir que la repetición, que la sistemática muestra de que ocurren los casos en la vida real, tampoco eso es garantía de que siempre va a ocurrir así, ¿no? Incluso hay un dicho que dice, la excepción hacia la norma, ¿no? Pues si fuera un caso, eso es muy contradictorio, ¿no? La excepción hacia la norma. Si fuese la norma, entonces debiese repetirse in infinitum, y eso no ocurre. La proximidad es fundamental, o sea, no es lo mismo ir y hacer un censo que nos permita conocer aparentemente el estado de un fenómeno o sector de la realidad, vuelvo otra vez a la micro, pequeña y mediana empresa, que ir a la proximidad del ser, de la gente. Ustedes si ven los censos económicos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ven o qué vemos? Datos. Por supuesto que son relevantes, ¿no? Si ustedes ven los censos económicos que refieren el número de micro, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas, pues encuentran datos muy relevantes. Hay 5.056.427 dicen empresas. Igual y me equivoco en el dato, pero no importa. La intención es de que vean, hay un dato duro. Si uno empieza a revisar esos datos, bueno, de inicio dirá, pues es que este país es un país de micro y pequeñas empresas, porque el 97.7% de las empresas son micros. ¿Sí? El 1.2%
5 o 1.8, si no mal recuerdo, son pequeñas, medianas el 0.6 y grandes el 0.02. 0.02. Entonces esos son datos interesantes que nos dan el nivel cuantitativo, ¿no? Y sí, uno va y revisa las bases de datos de INEGI, son impresionantes y muy útiles, ¿eh? Yo los invito a que, si no lo han hecho, lo hagan, sobre todo nuestros colegas de economía, es más común, ¿no? Que vayan aquí en la COSEI, tenemos una liga directa, de una ventanilla, digamos, con INEGI para conocer esos datos, y uno puede ver en esos datos generales la especificidad. ¿Cuántas micro, pequeñas y medianas empresas hay del sector de servicios en el ámbito de turismo, en la Ciudad de México, en la delegación Azcapotzalco, en la colonia tal, ¿no? ¿Cuántos números de miembros tienen? O sea, hay una cantidad impresionante, muy interesante. Pero en cada una de esas organizaciones, que en realidad son establecimientos, existe una realidad específica. Se trata de una familia, se trata de una persona, se trata de un estudiante, quién puso esa empresa, ¿no? ¿Qué hace en la empresa? ¿Cómo reproduce la cotidianidad de la realidad? ¿Cómo interpreta este México en función de su localidad? ¿No? ¿Cómo interpreta las reglas administrativas, económicas, jurídicas que aplica? ¿No? Ese dato es cualitativo. Por supuesto es complejo su análisis, porque requiere de la participación de la persona que lo analiza, ¿no? Pero tiene una proximidad en el comportamiento ordinario que no nos da el dato duro. ¿Sí lo ven? Es fundamental ir a reconocer, decimos, los rituales, la estructura como un elemento de construcción social, ¿no? ¿A qué me refiero? Al hablar de estructura, a cómo se genera las interacciones dentro de una familia. Ustedes deben de saber, por ejemplo, que todavía en México sigue siendo un dato muy interesante, ¿no?, de desarrollo económico en el ámbito de las empresas, las plazas comerciales. Pareciera que hay crisis, hay pobreza, pero siguen apareciendo plazas comerciales. Ven un gran terreno y ven que empiezan a construir, ¿y qué piensan ustedes? Una plaza comercial. ¿Por qué? ¿Y por qué? Ahorita tenemos un momento de participación. ¿Y por qué? Porque la estructura social aún está construida en ese ámbito para lo económico, lo político, lo cultural y lo social. Son construidas para las familias y para el tipo de estructura social también de jóvenes que hay. Entonces son espacios, los nuevos espacios de convivencia, ¿no? Espacios de convivencia que invitan a esta sociedad a reproducirse en el consumo. No estoy diciendo si eso es bueno o malo, ¿no? Estoy diciendo que es un apartado estructural de la sociedad, ¿no?, que reproduce entonces ese mismo formato, ¿no?, a partir de estos artefactos de interacción social, ¿no?, que siguen siendo funcionales en esta sociedad de consumo. Entonces, lo que hacen las familias es ir a pasear ahí para reproducir su propia naturaleza. Ahí descansan, ahí se reconfortan, y mientras lo hacen compran, ¿no? Entonces es un apartado estructural que es muy interesante. Son rituales ya constituidos. Es muy común que el ritual de la nueva familia de consumo hoy en México sea ese. ¿Qué quieres en tu cumpleaños? Pues ir a una plaza, entramos al cine, compramos un regalo en alguna de las tiendas y cenamos en Sanborns o en Vips, no sé, ya hice el comercial. Y en el ámbito cualitativo, por supuesto que nos permite atrapar, sí, un pedazo de realidad, pero focalizar. ¿Qué queremos ver de esa realidad? Vuelvo a poner el ejemplo de la micro, pequeña y mediana empresa. Yo lo que quiero ver es el comportamiento de la familia en la empresa. No de la empresa familiar, sino de la familia. Los rasgos focalizados de carácter familiar que intervienen en relaciones económicas de reproducción material de la sociedad. Entonces focalizo.
focalizo bajo esos principios de análisis reflexivo y explico, analizo, describo o una vez más modifico en el ámbito de la prescripción de la empresa. La metodología cualitativa sí, entonces tiene que tener una sistemática captación y reconstrucción del significado. Aquí es donde entra la participación del investigador. Si ustedes van y encuentran algo de la realidad, ¿cómo la van a interpretar? Por supuesto tendrán las teorías, pero también tienen una historia de vida que cada uno de nosotros poseemos para interpretar esa realidad. Es una historia de vida que tiene que ver con su cultura, una cultura humana que todos tenemos, que es la cultura, digamos, de la eficiencia, una cultura nacional. No es lo mismo la forma en la que ve la realidad un mexicano que una hindú o india, mejor dicho. No es lo mismo cómo lo ve un chilango que un regio, ¿no? O cómo lo ve, ya en un ámbito más específico, un economista que un abogado. Hay una captación y una reconstrucción del significado particular y eso lo tienen que tener presente, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Tiene que estar presente a la hora de que ustedes estén haciendo ciencia y la estén plasmando en un ejercicio de investigación. A diferencia de la investigación cualitativa, aquí el lenguaje es conceptual y en ocasiones muy metafórico, ¿no? O sea, la metáfora nos sirve mucho para mostrar de una manera más didáctica lo que analizamos de la realidad. Es bien interesante cuando vemos el análisis que hace Foucault, ¿no? De la realidad. Entonces dice, por ejemplo, la universidad es una cárcel. Para entender, por supuesto que no lo es, o bueno, ustedes dirán, pero para entender los mecanismos normativos que no son tan evidentes, pero que de alguna manera sí determinan, no sé si coercitivamente, pero sí determinan los comportamientos, ¿no? En una organización como la universidad, para entenderlos mejor, para observarlos, ponemos de referencia comparativamente, metafóricamente, otra organización, como es la cárcel, ¿no? Cuando hablamos de empresa familiar, en realidad existe en el fundamento un ejercicio metafórico, es decir, la empresa familiar nos lleva a bajarle un poco la tensión al ámbito más impersonal de una empresa grande que de repente es vista como generadora solamente de recursos, y eso tiene una razón de ser, ¿sí? En el ámbito cualitativo es muy útil para explicar realidades. A diferencia también de la metodología cuantitativa, pues la información es flexible. El dato duro a veces es contundente y no está mal, pero en el ámbito cualitativo nosotros tenemos una flexibilidad interpretativa de lo que ocurre. No está estructurada, no necesariamente, ¿no? Podemos tener algunos elementos, por ejemplo, de referencia para analizar una familia en la empresa y empezamos a observarlo en un caso en particular con relación a una forma de comportamiento del dueño, que casi siempre es el papá, ¿no? Y entonces si empezamos a querer de repente tipificarlo, es decir, generalizarlo, decimos, en esta organización el papá es el que decide y por lo tanto es una forma de organización jerárquica vertical. Y sí, en esa organización está y se aplica así, y en muchas es así, pero hay otras en las que es la mamá, bueno, estando el papá que es el dueño, la que toma las decisiones es la mamá o la familia de manera democrática. Y entonces se tiene participación, se tiene compromiso y decisión en cada uno de los miembros, y eso choca totalmente con el modelo anterior. Entonces, si ya nos casamos con el dato duro que dice que las organizaciones mexicanas son jerárquicas y verticales, este dato sale de esa realidad. Por eso en el ámbito cualitativo se permite, es desestructurado, ¿no? Es un proceso más inductivo que deductivo. O sea, no está en función de cuántas empresas son, de
como la mayoría son microempresas, entonces México es un país subdesarrollado. No, está en el ámbito de qué nos induce a pensar, qué reflexionamos con los elementos teóricos, no solo de carácter económico, jurídico, sino también los antropológicos, los sociológicos, incluso de otra naturaleza, biológicos, ¿no? La biología como una forma de explicación en un momento dado de la realidad. Por ejemplo, la biología de una persona centroamericana o de nuestro sureste con relación a una biología diferente, por supuesto, detonada en función del espacio en el que vive, con relación a una persona, por ejemplo, de Europa, ¿no? Y ese es un ámbito que sí empezó culturalmente, pero que ya ha implicado elementos incluso biológicos. Son procesos holísticos en el sentido de que no podemos quedarnos exclusivamente con el ámbito específico de lo que ocurre en cierto fenómeno. Si bien estamos usando el estudio de caso, ¿no?, como una referencia, esto no quiere decir que no tengamos referencias de otra naturaleza. Hicimos el ejercicio de la cafetería, ¿no? Esto nos sirve para mostrar eso, o sea, a quedarnos inscritos exclusivamente en el ámbito particular de lo que es aparentemente un fenómeno acotado, nos lleva a tener descripciones inacabadas, por decirlo de alguna manera, de lo que es la realidad. Para pensar en esa cafetería tenemos que salirnos a un ámbito holístico más amplio, ¿no?, más general, que nos permita en un momento dado volver a lo particular. El tema de la cafetería no es un tema de ineficiencia, es un tema de alimentación, que es un problema incluso social, ¿ya? Y lo vimos en ese momento, si es que se acuerdan. Entonces, yo estoy mostrando algunos de los elementos más importantes, hay otros también, pero estos son fundamentalmente algunos de los que rescato. Ustedes tienen el libro de Ruiz Olabuenaga, pueden ir y conocerlo, insisto, como una forma en la cual pueden acercarse a la realidad bajo una perspectiva de un autor. Pueden tomar algunos de los elementos, pueden tomarlos todos, depende de lo que su investigación les genere, les procese. Entonces, ya una vez quedando claro este ámbito de la metodología cualitativa, vamos a ver algunas de las técnicas, ¿no? Yo pongo en este caso 4. Esta es una, la etnografía, que tiene que ver con fundamentalmente el acercamiento que hacen los antropólogos, pero también los sociólogos, es ir, es estar, involucrarse en el ámbito social o organizacional, ¿no? Meterse con las diferentes herramientas que también veremos en ese pedazo de realidad que nos interesa conocer. Es muy común que se hable de esta forma en la que uno se hace nativo de cierta organización. Son técnicas muy utilizadas, insisto, en el ámbito antropológico, pero que ahorita, para efectos de mostrar técnicas, pero sobre todo de comparativamente en el ámbito particular del que a cada uno de ustedes les interesa utilizar, vean qué les puede servir de esto o qué no es lo que ustedes quisieran hacer, ¿no? Por ejemplo, quizá en un ámbito muy específico de la disciplina económica dirán, yo no quiero hacer etnografía, yo voy al dato duro, ¿no? Pero necesitamos conocer qué hacen los otros para ver la especificidad y fortaleza también en nuestras investigaciones. La etnografía es muy utilizada, insisto, tiene que ver con comprometerse, internarse en el ámbito de la sociedad, del grupo, de la organización, y convivir en el mismo formato, con las mismas fórmulas, rituales, comportamientos, para describir qué es lo que se está generando ahí, por qué nos comportamos así. Hay una peligrosa línea entre lo que es la realidad y lo que nosotros creemos que es la realidad, ¿no? Porque cuáles, y eso tiene que quedar claro, cuáles van a ser nuestros parámetros de referencia para interpretar comportamientos. Si alguien de ustedes, y ese es un problema de la etnografía, por ejemplo, participa en una investigación etnográfica en una familia, no sé, que les gusta, quizá en una familia árabe,
¿cuáles van a ser sus parámetros de referencia para interpretar lo que están viendo ahí? Pues con los que se formaron. Y bueno, hay que tener eso claro, ¿no? No es una desventaja si se tiene claro y se procesa de una manera adecuada. Al final pueden ser los parámetros para decir, esto no es lo que yo estoy viendo, pero es esto, ¿sí? Lo malo sería llegar y decir, no, esto está mal, porque debe de ser así, ¿no? Yo les platiqué en un momento el estudio de Branislav Malinowski, cuando fue a una comunidad que nosotros llamamos de grupo primario primitivo, y entonces cuando a él le explicaron cómo nacían los bebés, pues él les dijo, no, esa es una etnografía, no nacen así. ¿Se acuerdan de esa? Los nativos decían que los bebés nacían a partir de la comunicación entre las mujeres y el agua, de relación con la isla de los niños. Entonces cuando Malinowski les decía, no, esperen, más bien es un proceso biológico, y les decía la historia de las abejitas, pues decían, eso no es cierto, por esto y por esto y por esto, ¿no? Pero gracias a que tenemos esos elementos cosificados, nosotros podemos también hacer el análisis de lo que los otros dicen, sin criticar. Esa es una de las técnicas más importantes. Otra de las técnicas, por supuesto, es la historia de vida, ¿no? Involucrarnos biográficamente con alguno de los autores. En la televisión es muy común que a partir de la historia de vida, ¿no?, se hagan interpretaciones historiográficas de momentos del desarrollo de la humanidad. Entonces la historia de vida, por ejemplo, de Hitler, ¿no?, nos permite no solo conocer al personaje, sino conocer una cultura, analizar y explicar los comportamientos de cierto orden social en un momento dado de la historia. Por eso es muy importante la historia de vida. Yo me imagino, por ejemplo, hacer la historia de vida de Porter, ¿no?, un importante, o de Freeman, uno de los más importantes economistas, pero también ideólogos del capitalismo. Sería muy interesante ver en su historia de vida por qué escribieron lo que escribieron y hacer una comparación entre lo que escribieron y lo que ellos eran. Por ejemplo, hay una historia de vida de Adam Smith y otra de Frederick Taylor, ¿no?, dos de los pilares fundamentales del formato de producción capitalista. Y entonces, cuando a partir de la historia de vida nosotros vemos que el famoso Taylor poseía problemas psicológicos, ¿no?, era obsesivo, podemos entender entonces su propuesta teórica, que incluso modificó la historia de la empresa en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Entonces, estudiar la administración a partir de historias de vida, por ejemplo, la economía o lo jurídico, se vuelve muy interesante, ¿no? Esta es otra de las técnicas. Si se fijan hasta este momento, lo que hemos mostrado con las técnicas son formas de aproximarnos, ¿sí? La diferencia fundamental entre una técnica y un instrumento tiene que ver con que el instrumento nos da datos. Ahorita yo no he dicho en la historia de vida o en la etnografía cuál sería el formato para atrapar los datos. Solo he dicho, la etnografía es ir, estar. ¿Cómo atrapo los datos? Ahorita vamos a ver. La historia de vida igual. Vamos a aproximarnos a partir de la biografía de alguien o de muchos. Porque una historia de vida no solamente se puede referir a una persona. ¿Ustedes saben quiénes son los Barcelonés? ¿No? Los Barcelonés es un grupo migratorio español que llegó a México y son dueños de las principales empresas de nuestro país. Métanse un poquito a esa historia y van a entender mucho de lo que de repente pasa. Los Azcárraga, ¿no? Los dueños de Liverpool, etcétera. Es un grupo muy potente, poderoso. Entonces, explica de repente ciertos movimientos sociales, económicos también de nuestro país, ¿eh? Y esa es una historia de vida. Otra de las técnicas, por supuesto, pues es la fenomenología, ¿no? El acercamiento a partir de la interpretación de la realidad a partir de fenómenos, en donde el ámbito hermenéutico
nos referimos hermenéutico a la forma en la que nos aproximamos con la metodología cualitativa para interpretar la realidad, nos permite de repente incluso asumir que esa realidad está construida. Todo tiene una razón de ser en función no solo de que se mueva en la realidad porque es automático, ¿no? Los fenómenos se interpretan en sí mismos a partir de lo que son sus propias naturalezas, sus procesos y sus contradicciones. Una técnica fenomenológica nos permite ver en la cotidianidad, ¿no?, elementos de gran relevancia, ¿no?, simbólica, para poderla explicar. Eso es fundamental. La fenomenología tiene que ver con este formato de mayor precisión cualitativa, ¿no?, a diferencia del formato cuantitativo, que es el dato, que es el número de frecuencia. Entonces, yo a partir de una técnica cuantitativa podría, como ya lo hice hace un momento, explicar cierto comportamiento social, ¿no? A partir de, pues la mayoría de las organizaciones en México son micro, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? A partir de la frecuencia, que eso mide la metodología cualitativa en la técnica que gusten. Pero a partir de un ámbito fenomenológico, yo modifico. ¿Qué me permite hacer un ámbito fenomenológico? Por ejemplo, describir que sí existen muchas micro, pequeñas y medianas empresas, pero que se debe a decisiones que se tomaron desde la política pública que no fueron lo que se esperaba que fueran. Entonces, en la década de los 80s existieron políticas públicas que intentaron generar desarrollo, ¿se acuerdan de Salinas de Gortari?, a partir de el anclaje que pudieran tener, ¿no?, la economía del país en las grandes empresas. Entonces apostó por el desarrollo de grandes empresas que por cualquier otra cuestión, y la fenomenología nos ayuda a ver eso, no se logró. Y entonces lo que surgió fue de manera emergente un acomodo de muchos actores, ¿no?, obviamente humanos, que tuvieron que, insisto, emergentemente sobrevivir. Y entonces empiezan a surgir pequeñas unidades económicas, micro, sí, lo llamamos a veces autoempleo, ¿no? Eufemísticamente son las microempresas, pero es autoempleo emergente que logró mantener cierto equilibrio, una válvula de escape en este país, que no es lo mismo que otro país, ¿no? Fenomenológicamente, en el ámbito particular de nuestra especificidad cultural, México tuvo comportamientos de esta naturaleza. Y entonces hoy en día sí se dice que hay que apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, pero nunca fue política pública, es decir, nunca fue estrategia deliberada, fue emergente. La especificidad, digo, de México, porque esto no ocurre en Argentina. Cuando en Argentina, en el 94, en el 2004, 2003, 2004, está la crisis en su apogeo, hubo grandes problemas de pobreza y no fue tan fácil sacarlos adelante porque la gente no tenía esta cultura del autoempleo. Y entonces lo único que se podía conocer en ese momento era el asistencialismo, ¿sí? Ahora vuelven a una crisis, pero ya están mejor preparados. Lo muestro con la intención de destacar, de diferenciar, ¿no?, fenomenológicamente dos ámbitos de realidad diferentes. Otra técnica que tenemos, que es la que se propone acá, pues es el estudio de caso, ¿no?, que lo que hace pues es particularizar la comprensión de un fenómeno. Es decir, en esta generalidad que podemos encontrar en diferentes ámbitos de su interés en la realidad, pues sí es importante particularizar en algún momento, en un caso específico, lo que nos interesa conocer. Por ejemplo, yo quiero saber de liderazgo, o yo quiero saber de jurisprudencia en el ámbito de género, ¿no?, de leyes
no sé cómo lo manejemos en el ámbito jurídico, pero de leyes de aplicación de equidad de género. ¿Qué puedo hacer? Pues sí, puedo fenomenológicamente interpretar datos generales de una comunidad mundial. O puedo ir a un caso específico. Quiero ver en lo jurídico, busco un caso específico que me interese, por ejemplo, Comisión Nacional de Derechos Humanos, y me voy ahí a aterrizar lo que es mi interés en un caso particular que nos permita acotar de manera más ordenada, a manera de un laboratorio, el fenómeno que queremos observar. Sin lugar a dudas habrá muchas variables de interés, ¿no? Múltiples fuentes de evidencia, pero estarán mucho más acotadas que en un ámbito social más amplio. Por ejemplo, estudiar la desigualdad en todo un país. Pues imagínense la cantidad de variables que uno tendría que conocer y revisar. Pero si estudiamos la desigualdad a partir, por ejemplo, de uno de los programas sociales de asistencialismo, ¿no?, del Estado, los acotamos. Y estudiamos el mismo fenómeno, pero ya está acotado. Entonces tenemos que podemos estudiar el programa de solidaridad, u oportunidades, ¿cuáles otros se saben? Prospera, sin hambre, bueno, cualquier cantidad. Y entonces ahí te dan los datos que ya tienen estos programas, pero aparte te permiten observar una realidad a partir de un parámetro definido, de un caso, ¿no?, que ayuda mucho en esto de la interpretación y reflexión de la realidad. Estas son 4 de las técnicas que existen, por supuesto hay más, pero es importante que vean que hay diferentes formas. Sí, es posible que en el ámbito de su interés ustedes puedan elegir cualquiera de ellas, ¿no? ¿Cuál será la mejor? Ustedes deciden. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Nosotros en este curso proponemos el estudio de caso por una razón fundamental, ¿no? En el ámbito de la administración, la empresa se constituye en un laboratorio muy importante para ver, no una cuestión de productividad y eficiencia, ¿no?, como es la administración tradicional, no, sino para ver cómo es el comportamiento social acotado en rituales y procesos de comportamiento tradicionales que repiten una realidad social. Y entonces una empresa es muy útil para ver y hacer eso, ¿no? Hay un estudio bien interesante de cultura a partir de la empresa, pero es de cultura, es decir, es antropológico y sociológico en una empresa, es el estudio de Hofstede. Y entonces, con variables culturales, ¿no?, para conocer la diferenciación de lo que es una cultura organizacional de una empresa, que después se llama cultura corporativa, introduce variables de análisis cuantitativas, ¿no?, que se repiten en un espacio acotado, que es el estudio de caso de una sola empresa. Es decir, la empresa en particular, con sus procesos y funciones, nos permite mantener un mismo espacio, un mismo ambiente controlado para estudiar un fenómeno en diferentes ámbitos o regiones. Entonces agarra la IBM, que estaba en muchos países, y aplica sus métodos cuantitativos para estudiar diferentes variables culturales. Distancia del poder, miedo a la incertidumbre, machismo, ¿sí? Va y esos elementos culturales para ver cuál es el comportamiento del individuo, hombre y mujer, en diferentes ámbitos, los aplica en modelos controlados, que es la IBM, y en diferentes países. Y los resultados son bien interesantes. Así se puede ver que México tiene en el ámbito de la cosmovisión, ¿no?, del macho, un menor nivel que Estados Unidos. ¿De qué sirve esto? Pues es muy interesante porque, por ejemplo, yo me imagino que sí, pero pues no sé qué pasó. Los demócratas debieron de haber sabido que esa era una variable fundamental. Trump ganó en gran medida por el voto femenino. Y entonces lo que parecía un hecho evidente, ¿no?, parecía de que las mujeres iban a rechazar a ese hombre que era
un tanto misógino, en realidad no operó porque culturalmente es un país antropocentrista, machista. Entonces las mujeres no votaron por Hillary Clinton, votaron por Trump. ¿Por qué? Pues no sé, eso ya es otra historia. Pero ese estudio nos permitía ver eso, ¿no? ¿Sí sabían ese dato? Y entonces, bueno, de las técnicas que son los acercamientos que nosotros tenemos, estamos hablando de la metodología cualitativa, pues también tenemos que definir de qué manera en cada una de las técnicas vamos a ir a la organización a buscar la información. Ok, ya elegí el estudio de caso. Voy a estudiar las ventajas competitivas de las naciones, bajo una perspectiva porteriana, en México. Pero como no voy a estudiar a todos los sectores, me voy a elegir uno. ¿Qué? El turismo. Y del turismo, los hoteles. Y de los hoteles, los de Cancún. ¿No? Un comparativo, Cancún-Los Cabos. Los aterrizamos en el estudio de caso. Ok, ya elegí hoteles de Cancún, los 5 estrellas, que son 200, y ahí está ya. Caso acotado. O uno de los hoteles. ¿Sí? Entonces ya elegí. ¿Ahora qué busco? ¿No? ¿Qué voy a ir a buscar de ahí? Y entonces, pues así ya vamos construyendo nuestra metodología para el análisis de la investigación y defino cuáles van a ser nuestras herramientas para encontrar la información. En su caso, la mayoría de las investigaciones que me están proponiendo, pues refieren básicamente a análisis documental, ¿no? Estas son las principales herramientas que tenemos para obtener información de ese caso que elegimos o de esa realidad que nos interesa atrapar. El análisis documental, la observación participante, las entrevistas, los cuestionarios y las encuestas. ¿Sí? Puede haber más, el focus group, cualquier ámbito que les pueda ofrecer información es una herramienta, ¿no? ¿Cuál es la referencia para definirla como herramienta o instrumento metodológico? Ese, que les dé datos. Datos que se conviertan en información, porque no es lo mismo un dato que la información. Los datos son datos. La información es cuando el dato, cuando eso que conocemos se convierte en algo relevante para lo que nos interesa. En este momento la red está llena de datos, ¿no? Se llama la Big Data. ¿Cuándo se convierte en información? Cuando a mí me interesa estudiar o ir a buscar de esos datos lo que informativamente me compete y me interesa. ¿De qué manera encuentro en todos esos datos información relevante para detener la caída del cabello, ¿no? O para ver qué va a pasar con un gobierno de izquierda en un continente donde todos están girando a la derecha. O sea, se convierten en información relevante. Vamos a ver cada uno de estos. En particular de estos tres, que implican. Pues el análisis documental, pues es recoger información a través de la lectura, ¿no? ¿De dónde recogemos esta información? Pues libros. Hoy en día es muy utilizada la red, ¿no? Yo en mi último artículo que escribí ya uso mucho la red. Incluso si revisaron los reglamentos, la normativa, ¿no? APA para la investigación, ya pueden ver de manera muy clara la forma en la que se utiliza y se debe de citar en la red. ¿Por qué menciono esto y me detengo un poco más? Digo, los libros por supuesto son fundamentales, pero hoy en día la velocidad de la información, de los datos, pero también de la información es tal que tenemos cada hora casi información relevante de temas que nos interesan que todavía no están en un libro. Todavía no están atrapados en un documento que ya llevó todo un proceso en lo metodológico fundamental para ser publicado. La experiencia de publicar un libro, si bien nos va, ¿no? Se lleva entre 6 meses y 1 año, ¿no? En lo que sale la convocatoria, en lo que mandamos los artículos, en lo que se dictaminan, en lo que
se aprueban y corrigen. Si ya tenemos todo eso, es decir, si por ejemplo somos brillantes y escribimos un libro que el dictamen lo tiene asegurado que va a pasar, apenas empieza también el viacrucis. ¿Cuál es? Mandarlo a la editorial. Y la editorial lo tiene que revisar. Corrección de estilo, galeras, revisión, tramitación de ICBN y publicación. Por eso digo, si bien nos va quizá en 6 meses alguien que sea muy rápido, ¿no? Ya hoy los libros electrónicos permiten algo así. Es curioso porque todo el ámbito político de la ciencia también limita y determina cómo se procesa la información. Entonces, si por ejemplo ustedes están haciendo un documento sobre migración y están poniendo las referencias más importantes de la migración, un hecho histórico se los puede echar a perder. Imaginen que cuando empezamos este curso ustedes eligieron los hechos relevantes de la migración, ¿no? Y empezaron a revisar la información. Imagínense si hubiéramos acabado en el primer mes. Ya no hubieran podido meter a los hondureños. Y hoy se convirtió en un tema relevante, ¿no? ¿Cómo lo hubieran podido hacer en ese momento si ya hubieran tenido sus publicaciones? Pues con una referencia electrónica. Pero si hubieran ido a un congreso, hubieran podido presentarlo en una ponencia que, curiosamente, ya no tiene la validez, no científica, sino política, de un documento relevante de investigación. ¿A qué me refiero? Sí, tenemos la información y es relevante. Yo ya lo publiqué en una ponencia y sí alcancé a meter lo de los hondureños, ¿no? Pero resulta que ya ni PRODEP, que son las instituciones que evalúan y admiten eso como elementos fundamentales de los investigadores, ni PRODEP ni CONACYT ya están aceptando las ponencias como memorias de un congreso, como, no diré como relevantes científicamente, porque eso lo son desde ya que al presentar la información, sino como documentos, como evidencias válidas para demostrar que la investigación que el investigador está investigando. Entonces, mucha gente ya no está yendo a los congresos o busca otros espacios porque ya no les valen en puntitos sus investigaciones. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, ¿qué se empieza a hacer? La red. Entonces, empiezan a optar por espacios donde se publique con certificación y fiabilidad y validez la información con los últimos datos, ¿no?, relevantes que les interesa. Hay gente que estudia pues fenómenos que están cambiando hora tras hora, ¿no? Uno de ellos es la migración, otros en ámbitos económicos, ¿no? Los tipos cambiarios. ¿Qué más en economía? ¿Qué datos se les ocurre? Que son así, que no puedes esperar el último libro, ¿no? Claro, un libro puede modificar en mucho la propia concepción de algunos ámbitos disciplinarios. Por ejemplo, el libro de Piketty, ¿no?, que fue fundamental en la economía, El Nuevo Capital, le decían, ¿no? Sí, el libro lo modificó. Pero, ¿sí me explicó? Entonces, me detuve un poco en ese ámbito porque en el análisis documental la información que encontramos en la red hoy está siendo muy relevante. Por supuesto que también incluye otro tipo de documentos, ¿no? Los libros, los manuales, colecciones, etcétera, pero también documentos de los ámbitos si estamos hablando de casos, ¿no? En una organización, pues sus estatutos, sus reglamentaciones, sus actas, sus folletos, hay cualquier cantidad de artefactos documentales que nos permiten extraer información, periódicos, ¿no?, que hablen de alguna organización, sus ¿cómo se llaman? Boletines, etcétera. Todo aquello que nos ofrezca una información relevante para la lectura, que pueda ser susceptible de un análisis documental, ¿no?, es útil para nuestra investigación. Esta es una de las herramientas. Otra de las herramientas también muy importantes, pues sin duda es la observación participante, ¿no?, en sus dos posibles formatos. El observador participante, cuando
Pues ustedes llegan a la organización y saben que ustedes llegan a investigar. Entonces llegan y piden permiso, eso se le llama factibilidad, si te dan el permiso y entonces la gente, quizá no toda, pero al menos los que te dejan entrar saben que estás observando. O la otra modalidad que es el observador perfecto. ¿Qué es el observador perfecto? El incógnito. Entonces yo quiero estudiar, por ejemplo, la explotación en Walmart, ¿no? La explotación de las grandes empresas, y entonces voy a estudiar a Walmart. Entonces voy y me contrato. Así como cualquier otra persona. Y entonces soy cajero o pues también puede ser o trabajador de la organización 2 meses, ¿no? Y entonces estoy observando, estoy procesando información, ¿no? No solo la que veo, sino la que vivo, ¿no? Cómo me trata mi jefe, cómo me llevo con mis compañeros, cómo ven la organización. Eso es bien interesante. Hay un caso bien emblemático en este sentido. El libro se llama De Cadenas y de Hombres, de Robert Linard, que se contrata en la Fiat, si mal no recuerdo, para estudiar, para hacer una etnografía, ¿no? de esa organización en el ámbito de las relaciones humanas, de la explotación en el trabajo. Entonces se entra a trabajar ahí, nadie lo percibe como un agente externo que está investigando y entonces le sueltan toda la información. La observación participante es una de las más utilizadas, ¿no? Por supuesto en el ámbito cualitativo. Una vez más, pues tiene sus principales críticas en la subjetividad, pero insisto, ni el dato duro nos permite garantizar la viabilidad de la información. O sea, ya les puse el caso. ¿Cuántas investigaciones no hubo con relación a cómo iban a ser los resultados de las votaciones el 6 de julio? Todos pensaban o asumían que era muy probable que ganara el candidato que ganó, pero no por ese margen, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿No fueron científicas las investigaciones que se hicieron al respecto? ¿Qué pasó ahí? Datos subjetivos que no podemos determinar. Alguien dirá, no, pues es que no se tienen los mecanismos científicos todavía. Tal vez. Otra de las técnicas o herramientas más importantes, pues es la entrevista, ¿no? La entrevista en sus diferentes modalidades, estructurada, desestructurada, nos permite este acercamiento directo para ir a preguntar, ¿no? Ir a informarnos de viva voz lo que nos interesa escuchar. Ahorita no entramos a la minucia de cómo se diseña una entrevista. Solo estamos mostrando la herramienta en lo general, ¿no? Tienen el texto de Ruiz Olabuenaga, o pueden ver otros para conocer, ¿no? Ya más específicamente esta herramienta. Y comenzar a pensar qué van a utilizar, o si ya lo tienen, cómo la diseñaron y cómo se aplica una entrevista. En la entrevista, pues ustedes obtienen de viva voz la información que les interesa tener, incluso pues, en las más interesantes. Bueno, todas son importantes e interesantes, pero una de las más utilizadas es la entrevista semiestructurada, donde ustedes ponen temas generales y los van desarrollando en función de cómo les van platicando, ¿no? Entonces, si de repente les interesa más algo de lo que les están diciendo, pues ahí profundizan. Es bien común que a partir de la entrevista, también de las otras herramientas, pero sobre todo de la entrevista, uno llegue a modificar sustancialmente su información, ¿eh? Entonces yo, por ejemplo, estoy entrevistando a alguno de los involucrados, fuentes de información de la organización, y de repente veo que el tema que me importaba, que era el de la aplicación normativa, la aplicación de la norma en una organización, ¿no? Se desvía de manera importante y muy atractiva hacia el abuso y la discriminación en la aplicación de la norma en una organización, ¿no? A partir de lo que el actor que la vive nos señala. Y entonces la entrevista nos hace incluso modificar nuestro problema de investigación. Porque vemos de viva voz, y si se acuerdan en el ámbito cualitativo, la parte de sensibilidad y de
involucramiento del investigador siempre está presente. Cualquiera de estas herramientas es útil, no son independientes, es decir, pueden utilizar las tres, ¿no? Incluso pueden utilizar otras, añadir un focus group, añadir encuestas, ¿no? Añadir cuestionarios, otros elementos que les permitan obtener información para hacer mucho más productiva y profunda su propuesta de investigación. Uno los va diseñando, pero hay que ser también cuidadosos, ¿no? Porque de repente podemos generar tal cantidad de información que no sabemos cómo procesarla. Hay que categorizarla, hay que separarla para ver qué es lo útil. Entonces, si de repente en su entrevista obtienen información repetida porque también aplicaron cuestionarios, pues verán que fue algo que no necesariamente debieron hacer, sobre todo porque tenemos tiempos acotados a veces para hacer una investigación. Quizás con la entrevista sea suficiente para obtener lo que tenemos, pero si aparte quieren hacer cuestionarios, si aparte quieren hacer encuesta, entonces incluso pueden de repente irrumpir, ¿no?, en el equilibrio de la organización o del caso, de la gente, y alterar su investigación. Estos son entonces los elementos más relevantes de la metodología. Yo las invito a que revisen otro tipo de documentos, además del de Ruiz Olabuenaga, pero con la conciencia de lo que dije al principio, de que cada uno de ellos tiene diferencias técnicas importantes, pero no determinantes. Es decir, lo que les es útil para obtener la información relevante para su caso, eso es lo que funciona. ¿Qué es lo que funciona? Lo que les es útil, lo que les permite garantizar, hacer este reconocimiento de la realidad, compararlo teóricamente para explicarlo, para analizarlo o describirlo, o como les he dicho, incluso prescribirlo, ¿no? Con este último capítulo presencial, pues nos estaríamos despidiendo, no para siempre, nos vamos a seguir viendo en la red. La propuesta entonces a partir de este momento es, vamos a estar en comunicación, ya aproximadamente 25 de ustedes siguen entregando sus documentos, para hacerles propuestas de asesores, ¿no?, que los vayan acompañando, ¿sí? Es fundamental repetir lo que dije en las primeras sesiones, no estamos invadiendo, no queremos invadir el ámbito de cada una de sus carreras, ¿sí? Nosotros vamos acompañando, al final es necesario que tengan un asesor de su propia carrera, ¿sí? Y que procesen de manera tradicional sus tesis. Esto es una ayuda más para que cuando lleguen a ese momento, que ya estén con un asesor, les digan, miren, ya tengo esto, ¿no? Si ustedes realmente quedaron sensibles con lo que hemos platicado aquí, de que no hay que casarnos con una metodología en particular o con una forma de hacer ciencia a través de un trabajo de investigación, si tienen eso ya bien analizado y cosificado, no van a tener problemas con su asesor. Cuando el asesor les diga, no, es que esto no sirve, tampoco los vayan a tratar de convencer. No es necesario. Lo que pueden hacer es precisamente no meterse en discusiones que no llevan a ningún lado, simplemente lo que están viendo es un formato de acercarse a la realidad. Pueden o no compartirlo, pero parte de su formación, que era uno de los objetivos de hacer una tesis, es precisamente eso. ¿Cómo procesamos en el ámbito de las relaciones interpersonales, ¿no?, y esto es metodología, esas posiciones en las cuales se nos dice que esa es la forma en la que se debe de hacer? Desde aquí les digo, no es confrontando, ¿no? Si llegan a ese momento, están reprobados en este curso, aunque no lo sepamos. Si llegan a ese momento y dicen, esta es una forma de verlo y entonces la voy a procesar de esa manera, entonces están entendiendo realmente cómo se construye la ciencia y la sociedad de este mundo complejo humano. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. Gracias. Nos vemos ahí en la red. ¿Vale? Adiós.